La economía como ciencia social. La economía es una ciencia social porque se encarga de analizar, describir e interpretar el comportamiento de los seres humanos en el entorno económico. Esta ciencia predice los posibles hechos en los que la economía indica en diversos aspectos dentro de la sociedad. La economía funciona como ciencia porque se basa en el estudio de la conducta humana, ante la relación que existe entre fines y medios escasos. La importancia de la economía es que juega un papel fundamental en el entorno humano, dado que nos permite la resolución de necesidades en diversos tipos, llegando a un punto de bienestar y satisfacción. El estudio de la economía analiza los procesos de extracción, transformación, producción y consumo, aplicando estas teorías económicas a las finanzas y negocios con el fin de mejorar la calidad de vida de los individuos a diario. La macroeconomía. Estudia la organización económica a nivel agregado o nacional, prestando atención a la intervención del Estado a través de la política económica. Magnitudes colectivas o globales como renta nacional, el empleo, las inversiones, las importaciones y exportaciones. Estas políticas se pueden plantear desde una perspectiva no inversionista, que garantice un marco económico en el que los mercados puedan funcionar libremente, como también desde una perspectiva más inversionista en la que el Estado desarrolla políticas para estabilizar el funcionamiento de la economía o redistribuir la riqueza. La microeconomía. Se ocupa del estudio de los agentes económicos individuales y su interacción a través de los mercados, así como la configuración estructural de estos. Uno de los objetivos de la microeconomía es examinar el efecto de los cambios de precios en los consumidores, demanda y el efecto de los precios en los productores, la oferta. Por lo que uno de sus principios básicos de análisis es la ley de la oferta y la demanda. La microeconomía elabora modelos matemáticos para desarrollar supuestos comportamientos de los individuos, por lo que estos modelos solo se cumplen cuando a la vez se cumplen estos supuestos. Los actos económicos. Son actos conscientes del hombre para satisfacer sus necesidades. La actividad económica es una suma de diferentes actos económicos, por ejemplo, conocer qué producir, cómo producir, cuánto producir y para quiénes producir. Y los factores económicos son todos aquellos elementos que contribuyen a que la producción se lleve a cabo. Tradicionalmente se han agrupado en tierra, trabajo y capital. Algunos autores señalan también a la organización como factor económico o productivo, aunque otros la consideran como parte del factor trabajo. El problema actual de la economía venezolana. El problema actual de la economía venezolana es la hiperinflación. Venezuela es el primer país con la cifra número 7 de hiperinflación actualmente. La moneda extranjera liderase el país porque ya no tiene ningún valor la moneda nacional. Existe una crisis económica que azota el país desde el año 2012. El gobierno ha reducido dramáticamente las importaciones, lo cual genera reducción de oferta de bienes. El control de cambios vigente desde el año 2003 ha generado falta de divisas en la economía y la aparición de un mercado paralelo que cotiza muy por encima de la referencia oficial del dólar. Dicho mercado se utiliza para fijar el precio de productos y servicios. El 20 de agosto fue aplicada la reconversión monetaria al bolívar, designado un nuevo signo monetario llamado bolívar soberano. 1000 bolívares iban a ser igual a un bolívar soberano. Esta fue prolongada 2 veces. Allí vemos cómo Venezuela viene siendo el país número 1 con la inflación más elevada. En el gráfico presentado le siguen los siguientes países: Yemen de segundo lugar, tercer lugar Irán, cuarto lugar Ecuatorial Guinea, quinto lugar Argentina. En el mejor están Siria, Bangladesh, Bután, India y Ruanda. Esos son los que tienen la peor economía del lado rojo. La que tienen más inflación.
Todo esto es un problema nacional e internacional, pues significa parálisis de las inversiones, menos oferta de bienes y servicios en el mercado, escasez crónica de productos esenciales, de materias primas, maquinaria y repuestos, más desempleo porque disminuyen la actividad empresarial, puestos de trabajo peor remunerados, más pobreza y más migraciones masivas, pérdida de valor en infraestructuras y medios de producción y en general se propaga un sentimiento de derrota y abandono. Entre el 2015 y 2018, el consumo en el sector privado se ha hundido un sorprendente acumulado del 57%, según estimaciones independientes de la firma Torino sobre la base de datos oficiales. Solamente en carnes, el consumo per cápita ha caído desde 23 kilos anuales en promedio en 2012 a solo 4 kilos por persona en 2018, según cifras de FEDEAGO, el gremio de los ganadores. La mala gestión de los gobiernos, la destrucción de la economía y la producción, la desconfianza en las políticas públicas, la eliminación de la autonomía del Banco Central, las expectativas negativas y el pánico entre los consumidores, las expropiaciones y confiscaciones masivas, el enorme gasto militar, el endeudamiento sin resultado, la baja recaudación real de impuestos, la pérdida absoluta de la confianza en la divisa local, los controles de precios, el castigo penal a comerciantes y productores, el abandono forzado del campo, la merma en las exportaciones, son causas que se encuentran en esos episodios. Para los asalariados, las familias y las empresas se les hace imposible planificar un presupuesto de ingresos y gastos. La mala gestión de los gobiernos. Los venezolanos han recurrido a todas las opciones. Los salarios en bolívares se vuelven inservibles, no alcanzan ni para satisfacer las necesidades mínimas diarias. Las grandes mayorías se vuelven más pobres y malnutridos, y se hace imposible afrontar gastos inesperados, como la compra de una medicina, la reparación de un electrodoméstico o de un vehículo. Por lo general, el jefe de familia recurre al banco, a las tarjetas de crédito, a los amigos y familiares, a las horas de sobretiempo, a los tigres, que son trabajos eventuales, y a la creatividad y el sacrificio para ajustarse. Algunos economistas independientes ubican ese déficit entre un 15% y un 20% del PIB anual. El gobierno oculta su propia cifra. Esto supone una insostenible brecha de unos 20.000 millones que además no pueden ser financiadas por medios convencionales. En un país normal, un déficit tolerable financiable suele tener un tope de 3 puntos del PIB. Hay otro indicador clave, el de la liquidez monetaria. Por cada bolívar que emite el Banco Central, circulan 10 bolívares más en promedio dentro del sistema, debido al efecto multiplicador del crédito bancario en el volumen del dinero. El papel económico del Estado. La intervención del Estado en las economías de mercado crea sistemas de economías mixtas, en donde se combinan elementos de las economías de mercado con las economías planificadas, permitiendo que los individuos tengan ciertas libertades económicas, pero también un Estado que influencia estas decisiones. En la historia reciente, el papel predominante del Estado en la economía ha sido centro de constantes debates. La discusión se ha centrado principalmente en las atribuciones de los gobiernos con respecto a la provisión de servicios de salud, educación y pensiones. En muchos países de Latinoamérica son comunes los debates sobre si el Estado debe proveer acceso gratuito a la educación superior o si debe sostener un sistema de pensiones públicas para la mayoría de su población. El sector público. El Estado invierte en bienes y servicios económicos para distribuir la riqueza o proveer bienes que de otra manera no serían producidos. Estructura legal para el funcionamiento del sector privado. Los gobiernos crean y velan por la aplicación de leyes contractuales e institucionales que proporcionan la estructura necesaria para el correcto funcionamiento de los mercados. Por ejemplo, las leyes de propiedad privada son el pilar para que existan mercados libres entre individuos privados, pues sin propiedad privada nada sería de nadie y además se crearían incentivos perversos para usar los recursos escasos de forma ineficiente,
cosa que pasa en este país porque el gobierno expropió casi a toda la propiedad privada y los grandes capitalistas ya no están invirtiendo en el país. La imposición del Estado sobre bienes deseables y males indeseables. El Estado también impone valores sociales para incentivar o obligar a los individuos a consumir más bienes deseables o disminuir el consumo de males indeseables. Por ejemplo, el Estado desintensiva el consumo de drogas y alcohol e intensiva el consumo de servicios educativos. Si bien los males indeseables solo afectan directamente a quien lo consume. Por ejemplo, el consumo moderado de alcohol, el Estado interviene en la soberanía del consumidor. Esto lo hace pues no cree que los propios individuos sean de juzgar correctamente sus intereses y favorecer su bienestar. En estos casos el Estado tiene una actitud paternalista como un padre. Mi opinión. En si estoy de acuerdo o no con el sistema económico actual implementado por el gobierno nacional. Por supuesto que no. La decadencia del ciudadano venezolano, pienso que no hay ningún tipo de motivación en este país. Los comerciantes pequeños y los grandes empresarios cada vez se sienten más desanimados a invertir en este país. Sin embargo, hay personas que lo hacen por el día a día. Para la clase baja, que ahora es una clase muy baja, es decir, marginada, existe un déficit de educación, valores y cultura. Padres de la clase baja ni siquiera envían a sus hijos a clase por falta de recursos. Los hospitales públicos cada vez prestan menos servicios a pacientes que sufren de enfermedades crónicas, no hay reactivos y todos son pagados en dólares. El gobierno no suplementa o invierte en los servicios públicos. La decadencia de los servicios, el déficit monetario, la inseguridad, la hiperinflación, son factores que van acabando con la calidad de vida del ciudadano. La falta de servicio tampoco deja que el comercio o las entidades públicas o bancarias puedan ofrecer servicios a los clientes. Estos son pagados por el gobierno sin ningún tipo de beneficio. En los años anteriores, trabajarle a un ente público estaba lleno de beneficios. Ahora, en la actualidad, el sueldo que tienen no cubre las necesidades de la cesta básica mensual, que es lo que al menos se requiere para sobrevivir. No tienen seguro médico, ni siquiera tienen para adquirir medicina, de lo que les pagan. Pienso que este gobierno destruyó la economía expropiando empresas privadas e hizo que los grandes capitalistas se fueran del país. Después de haber sido el país de Sudamérica con la mejor economía, pienso que a ningún país extranjero le importa la economía de Venezuela. Esto es un problema geopolítico. No existe plan de formación familiar. Niñas entre los 14 y 25 años sexualmente activas llegan a ser madres, sin ningún hogar ni recursos que puedan sostener. Hay una catástrofe humanitaria en Venezuela, una crisis socioeconómica y cultural, en que piensan los jóvenes que no tienen ninguna motivación en este país, solamente vivir el día a día. Escapan de esa atmósfera de negativismo, los padres casados se quejan de la situación por la que estamos mortificados, viviendo en incertidumbre. Existe una descomposición social. Dado que el gobierno se ha dado cuenta de lo grave que es esto, sin embargo, nos merecemos un país donde esta juventud pueda cumplir sus expectativas como jóvenes y padres adultos en su ámbito personal y profesional. Muchas gracias.